Hola, soy Fernanda Reyes, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy cursando la materia de Sistemas Jurídicos Contemporáneos y en este video voy a hablar sobre Costa Rica. Costa Rica está ubicada en América Central. Posee un territorio con un área total de 51.179 kilómetros cuadrados. Limita con Nicaragua al norte, el Mar Caribe al este, Panamá al sureste y el Océano Pacífico al oeste. En cuanto a los bordes marítimos, colinda con Nicaragua, Colombia, Panamá y Ecuador. Costa Rica cuenta con 5.180.000 habitantes. Su capital, centro político y económico, es San José. Su idioma oficial es el español. Su moneda son los colones costarricenses. ¿Cuál es la historia de Costa Rica? Los primeros asentamientos humanos se darían entre el 10.000 y 7.000 a.C., aunque las poblaciones permanecerían siendo nómadas, dedicándose a la caza y la recolección, hasta la aparición de las primeras sociedades cacicales entre el 300 a.C. y 500 después de Cristo. Las sociedades cacicales más distinguidas fueron la del Reino de Nicoya, el Reino Huetar de Occidente y pueblos aliados, el Señorío del Guarco y aliados, que sería Huetar de Oriente, y el Cacicazgo de Talamanca. La más importante fue la del Reino de Nicoya, que eran provenientes del Valle de México huyendo de la dominación olmeca. En Nicoya se desarrolló una compleja organización social, además de avanzadas manifestaciones artísticas, como la cerámica policromada y joyería de jade. Además, organizaba celebraciones como los sacrificios humanos y antropofagia, que coincidía con la cosecha de maíz. El reino Huetar de Occidente en el Valle Central de Costa Rica extendería su influencia hasta el norte, todo esto conocido como el dominio del rey Garavito. Entre el río Virilla y el cerro Chiripo se extendería el señorío del Guarco, nación hermana del reino de Garavito, que también se conoció como Huetar de Oriente. Al este se desarrolló el cacicazgo de Talamanca, conformado por diversas etnias e incluso se mantuvo indómita por mucho tiempo, luego de la llegada de los europeos. Etapa de la conquista. La conquista española a Costa Rica fue tardía e incompleta. En 1502 fue cuando llegaron los europeos a Costa Rica durante el cuarto viaje de Colón recogería algunos objetos de oro de los indígenas, y de ahí el nombre de Costa Rica. Este nombre fue el que le impuso a los españoles a emprender nuevas expediciones a este territorio. Entre 1519 y 1523 fue la fase inicial de la conquista. Entre esta fase se hicieron expediciones como la de Diego de Nicuesa, Vasco Núñez de Balboa, Gil González Dávila y Francisco Fernández de Córdoba. Este último fundó Villa Bruselas, que fue el primer asentamiento invasor en territorio costarricense. La organización política del Istmo se estabilizó entre 1540 y 1570. En 1540, Veragua pasaría a ser parte de la gobernación de Castilla de Oro en una primera instancia en la que seguirían desprendiendo ciertas entidades administrativas como la provincia de Nueva Cartago, el corregimiento de Nicoya y el ducado de Veragua. En 1548 se fundó una audiencia en Santiago de Guatemala, que comprendió a partir de 1570 el territorio que se extiende de Chiapas a Costa Rica, dividida a su vez en dos jurisdicciones, la provincia y el corregimiento de Nicoya. En 1560, Juan de Caballón es quien conquista Costa Rica. Este fundó la ciudad de Garcimuñoz, la Villa de los Reyes y el puerto de Landecho. Caballón fue el primero en traer cultivos y ganado vacuno y porcino a la región. Sin embargo, a Vázquez de Coronado se le es considerado como el pacificador de Costa Rica, pues empleó el diálogo en vez de la violencia, y así conseguiría la evangelización de los huetares, con lo que obtuvo el control del Valle Central y parte del Pacífico Central. Aunque a su muerte irían desapareciendo estas consideraciones con los indígenas. Con esto comienza el periodo de encomienda y esclavitud de 1570 a 1750.
Esto fue con la explotación de víveres como el maíz, miel de abeja, frijoles, sal, harina de trigo, bizcocho, ajos y gallinas, también con productos artesanales. Se da la explotación de los indígenas en un contexto de veloz caída demográfica. Se agravó a finales del siglo XVI. Costa Rica, al ser la provincia más alejada de la capital de Guatemala, contaba con la capitanía más baja con un comercio limitado a Panamá y Nicaragua. En 1811 inicia el proceso de independencia y esta es consolidada en 1821, y que en una primera instancia pasaría a ser parte del primer imperio mexicano para luego convertirse en la República Federal de Centroamérica con 5 estados federados. Con la consolidación de la independencia destacan las disputas entre los conservadores y Francisco de Morazán, que buscaba la unidad de Centroamérica ante una guerra civil que se extendió hasta 1838, trayendo una estabilidad. Ante esto, los estados de la República Federal aprovecharán en declarar su independencia. En cuanto a Mozarán, sería exiliado. Sin embargo, la separación de Costa Rica se concreta el 14 de noviembre de 1838, bajo el nombre de Estado Libre de Costa Rica. En 1835 estalla la Guerra de la Liga o Segunda Guerra Civil, en la que las ciudades de Costa Rica lucharon para ser el centro del poder de este conflicto. San José se consolida como la capital del país, quedando Braulio Carrillo al poder, quien es considerado el arquitecto del Estado costarricense. Sin embargo, Morazán regresaría en un último intento de unificar Centroamérica y tras derrocar a Carrillo asume el poder como jefe supremo de Costa Rica. Económica, 2 renuncias, 3 golpes de Estado y 4 constituciones políticas. Aunque por el otro lado sería el surgimiento de la oligarquía cafetera, con la que comienza el despegue económico del país gracias a la explotación de este recurso. Con la Constitución de 1847, el nombre y la bandera del país cambiarían, naciendo así la primera República de Costa Rica, con José María Castro Madrid como primer presidente con tan solo 29 años, con una visión liberal y así consiguió la modernización del sistema político del país. Sin embargo, ante el descontento popular por la caída de los precios internacionales del café, Castro Madrid se vería obligado a renunciar, siendo sucedido por Juan Rafael Mora Porras. Con Mora al mando se dio un fuerte crecimiento económico y una mejora de la infraestructura a la par que el país consiguió la estabilidad política y económica. Además, será recordado por afrontar la campaña nacional en la que amenaza una invasión de filambusteros estadounidenses, liderada por William Walker. La campaña nacional ha sido uno de los episodios más importantes de la historia de Costa Rica, en vista que representa tanto la consolidación de la independencia como el proceso de formación de la identidad nacional. Las consecuencias negativas de este conflicto fueron una crisis económica ante la caída demográfica y los altos gastos de la guerra, que propiciaron el derrocamiento de Mora y que tuvo un trágico final con su fusilamiento. El sucesor, Jesús Jiménez Zamora, también sería derrocado durante su segundo gobierno, para dar inicio al régimen de Tomás Guardia. Tomás Guardia inició reformas liberales y promulgó una nueva constitución. Su gobierno independizó los intereses de la oligarquía cafetalera de la política nacional. También vería mejor en su estructura ante el inicio de la construcción del ferrocarril, que a su vez impulsó la inmigración de afroantillanos, chinos e italianos. Hacia la década de 1940, ante la aparición del socialismo en el mundo, nuevos partidos afines a esta ideología comenzarían a aparecer, y por consecuencia, ante protestas de la clase trabajadora por mejorar sus condiciones laborales, se daría inicio al periodo reformista con la presidencia de Rafael Calderón Guardia. Estas reformas de izquierda atentaban contra los intereses de los grupos capitalistas. Esto fomentó la creación del Ejército de Liberación Nacional, aquí en el mando de José Figueres Ferrer. Se rebelarían contra el gobierno calderonista de Teodoro Picado.
Estando así la Guerra Civil de 1948 ante la nulidad de las elecciones de este mismo año, que favorecían al candidato de oposición Otilio Ulate Blanco. Tras un mes y medio de guerra, el Ejército de Liberación Nacional derrotó las fuerzas del gobierno, estableciendo así una junta de gobierno presidida por Figueres. Aquí se establece una nueva constitución política de 1949, que cuenta con 197 artículos, que perdura hasta la actualidad, y en la que se dispone el paso a la Segunda República de Costa Rica en un periodo conocido como el Estado benefactor. Las principales reformas de este periodo fueron la abolición del ejército, el derecho al voto de las mujeres y la integración del Tribunal Nacional Electoral. Hacia finales de la década de los 70, a Costa Rica se le había conseguido indicadores sociales superiores a los de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, la prosperidad se vería frenada por una crisis económica en los 80 durante el gobierno de Rodrigo Carazo Odio, debido a la crisis de petróleo, la baja de los precios del café y del plátano, y el aumento del gasto público. A esto se le suman los conflictos de su vecino Nicaragua, que en ese momento estaba en una guerra civil. Sin embargo, gracias a algunas reformas económicas que incluía la diversificación de su economía, llegando empresas de alta tecnología y la promoción del ecoturismo, se logró salir de esta crisis. En lo político, destacó el bipartidismo, desde 1986, en el que los dos partidos principales, el Partido de Liberación Nacional y Unidad Cristiana, consiguieron la hegemonía política del país, alternando la presidencia y acaparando casi todo el parlamento. El bipartidismo se iría desgastando ya durante el siglo XXI, y el nuevo partido no entraría en escena hasta el 2014. Este partido es el de Acción Ciudadana. Desde el 2014, los presidentes electos Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada han llegado al poder de la mano del Partido Acción Ciudadana. El actual presidente de Costa Rica es Rodrigo Chávez, quien llega al cargo desde el 8 de mayo del 2022 por el Partido Progreso Social Democrático, partido fundado en el 2018 y que es de influencia socialdemócrata en el ámbito económico.